vamos a continuar desarrollando la parte del front-end, es decir, la parte frontal, la parte visual. Vamos a habilitar el servidor de aplicaciones, vamos a la pestaña Servers. Si no hay servidores disponibles, vamos a dar clic para agregar un nuevo servidor. Seleccionamos Wildfly 21. Siguiente, finalizar. Y en este momento ya tenemos ahí nuestro servidor. Luego, dentro de la parte de Web Content, aquí tenemos una carpeta llamada lib. Entonces, para tener persistencia, este archivo podemos pegarlo dentro de lib. Vamos a la carpeta donde está el proyecto, Web Content, Web In, lib, y aquí lo pegaremos. Dentro de Web Content tenemos carpeta imagen, tenemos carpeta MetaInf y tenemos carpeta WebInf. Bueno, aquí debe aparecer la carpeta imágenes, porque si trato de crear la carpeta me dice que no se puede crear porque actualmente ya existe. Entonces, bueno, es un tema de la vista que no renderiza correctamente. Vamos a cerrar todas estas clases. Vamos a crear una carpeta llamada plantillas. Y para que podamos ver la imagen, hagamos lo siguiente. Vamos a copiar esta imagen y vamos a eliminar esta carpeta. Luego aquí crearemos la carpeta imágenes. Veámosle si arrastrando. Listo. Luego, dentro de la carpeta plantilla vamos a crear un archivo HTML. Llamémosle plantilla. Y veamos si nos deja cambiar la extensión. XHTML. Siguiente. Aquí seleccionamos transicional y finalizar. Dentro de Web Content vamos a crear un archivo HTML llamado index. Y un archivo XHTML llamado CRUD. Clic derecho, nuevo, HTML, y lo vamos a llamar CRUD.xhtml, transicional, y listo. Vamos a proceder a editar los archivos. Empecemos con el archivo index. Aquí solamente editamos la etiqueta meta, quitamos el título, el body también podemos quitar, no lo vamos a necesitar, y vamos a indicarle que todo el contenido nos mande a otra página. Entonces el URL al cual nos va a redirigir es /crudjee, y la página principal va a ser crud.jsf. Listo, guardamos los cambios. Luego vamos a CRUD.xhtml y aquí lo primero que tenemos que hacer es agregar las respectivas etiquetas. XML, NS igual, y aquí ponemos el respectivo URL. Agregamos los respectivos parámetros. Vamos a eliminar esta cabecera y aquí vamos a agregarle, pero con la directiva h:2.g.
En lugar de body vamos a utilizar h:2.body. Listo, entonces en esta parte vamos a definir el color de fondo. El color de fondo de la página, pongámosle Sky Blue, y aquí vamos a cargar la plantilla. Para ello necesitamos la directiva UI composition. Luego template y cargamos la ruta. ¿Dónde está la plantilla? Está en la carpeta plantillas y se llama plantilla.xhtml. Luego tenemos que definir el contenido y lo vamos a llamar contenido. Entonces todo esto va a provenir de la plantilla. Luego de que ya esté la plantilla, aquí va todo el contenido, vamos a cargar el respectivo formulario para colocar los campos de texto que va a aparecer en la página web. Aquí podemos utilizar una directiva P para que no salga tan amontonados los elementos. Antes de continuar, dentro de la carpeta lib vamos a colocar el jar. De manera similar podemos arrastrarlo y soltarlo sobre la carpeta lib, ya que si bien la aplicación conecta desde el backend, también podemos ponerla aquí un poquito para redundar la conexión. Luego necesitamos unos archivos de configuración que son los archivos XML. Entonces dentro de WebInc vamos a crear dos archivos XML. Vamos a crearlos, clic derecho, nuevo, XML, siguiente, y lo vamos a llamar faces-medio config.xml. Listo, entonces ahí tenemos los archivos. Luego tenemos que configurar. Empecemos con web XML. Dentro de este archivo tiene que ir esta configuración donde se hace referencia al nombre que se va a desplegar. En este caso es CRUD Java Enterprise Edition. Los principales archivos, en este caso estaremos utilizando index.html. Faces config únicamente necesitaremos la parte de la cabecera. Entonces vamos a source y aquí necesitaremos solamente estas líneas de código. Vamos a guardar. Para probar el proyecto vamos a hacer lo siguiente: en la carpeta principal, clic derecho, run as, run on server, seleccionamos el servidor. Siguiente, aquí ya tenemos el archivo para su ejecución, finalizar. Como podemos ver, ya está iniciando el servidor. En este momento lo que nos está diciendo es que falta configurar la página web. Entonces en el archivo crud.xhtml falta cerrar la directiva UI composition. Entonces vamos acá y vamos a cerrar acá, y para verificar que esté funcionando bien, mandemos a imprimir algo. Bienvenidos. Listo, vamos a detener el servidor y vamos a correr nuevamente la aplicación. Clic derecho, run as, run on server, finalizar. Listo, entonces ahora ya el error ya no es arrojado en el archivo CRUD, sino en el archivo plantilla. Vamos a plantilla.xhtml y aquí, como podemos ver, efectivamente cuando utilizamos XHTML todas las directivas que se abren deben cerrarse. En este caso meta está abriéndose pero no está cerrándose.
Vamos a editar esto un poco para que ya no nos dé tanto error. Vamos a copiar esta línea de código, estas líneas de código, y la mandamos a plantilla. Luego dentro de la directiva head vamos a agregar un título, y dentro de este título vamos a insertar un nombre, CRUD con JSF. Luego aquí este head ya no necesitamos, y estas directivas vamos a cortar y pegar acá dentro. Listo. Luego dentro del body vamos a poner un color de fondo. Una vez que agregamos el color de fondo, vamos a ejecutar la aplicación, run as, run and server, finalizar. Y listo, veamos, al parecer ahorita ya no nos da error. Esto también se puede correr directamente en un browser. Si lo deseas testear, puedes hacerlo con la tecla F2. Está saliendo esto como título. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar el parámetro name, título página. Luego aquí en head, para los estilos, podemos agregar Bootstrap. Vamos a escribir Bootstrap para los estilos visuales, CDN. Copiamos esta línea de código y lo pegamos aquí. En XHTML siempre hay que cerrar las directivas, entonces ponemos un slash al final. Luego vamos a crear una tabla, y dentro de esta tabla vamos a poner la imagen. Directiva table, directiva tr, y luego directiva td. Para la imagen utilizaremos la directiva h graphic image. Referenciamos el path, es decir, imágenes, y dentro de la carpeta imágenes la imagen se llama cell.png. Guardamos los cambios y ejecutamos nuevamente la aplicación para verificar que efectivamente aparezca ya la imagen. Como podemos observar, ya aparece el título CRUD con JSF. Sin embargo, la imagen todavía no nos está apareciendo. Verifiquemos en el browser. Y en el browser sí aparece. Entonces es un tema del ID que no muestra bien. Pero como podemos observar, ya aparece la imagen. Lo que tendríamos que hacer a continuación es ir editando la página para que se vea todo el contenido. Vamos a irlo haciendo paso a paso. Ya que creamos la tabla, vamos a agregarle un poco de estilo. Vamos a darle un pequeño borde de un píxel sólido, y el color pongámosle sea de 6E0. Vamos a darle una alineación centrada. Parámetro cell padding igual a 0. Cell spacing igual a 0. Border igual a 0. Y un ancho de 800 píxeles. Luego la fila y la celda donde esté la imagen, vamos a darle una altura de 42
alineación centrada. Vamos a poner un parámetro Value Middle, ancho del 100%. Entonces esta es la primera fila. Luego la segunda fila, de manera similar, vamos a personalizar la celda. Entonces vamos a darle una clase. Pongámosle class igual a header, porque es la cabecera, una altura de 30, alineación centrada, Value Middle en el medio, ancho del 100%, y el estilo del texto vamos a colocarle Font Family, familia de fuente, y a ver, pongámosle en Verdana. Como segunda opción Arial, como tercera opción Helvética y como cuarta opción Sans Serife. Tamaño de fuente, como tiene que ser una especie de título, vamos a ponerle en 18 píxeles el tamaño. Color, un color oscuro, color navy, y aquí vamos a insertar el título del formulario. Para ello utilizamos UI insert name igual título formulario, y podemos ponerle CRUD Java con JSF y base de datos. Y con esto finalizamos la segunda fila. Vamos con la tercera fila de nuestra tabla. En realidad esto podríamos hacerle con divs o con otra forma. Ya ahorita estoy utilizando tablas porque digamos que es una de las formas más fáciles de comprender. Estamos estructurando todos los componentes dentro de la página. Vamos a crear otra fila tr, y dentro de esta fila directiva td vamos a poner algunos parámetros. Altura igual a 1, ancho 100%, y el color de fondo pongámosle numeral CAD 6E0. Vamos con la siguiente fila y aquí dentro de esta fila vamos a colocar directiva td, y dentro de esto vamos a crear otra tabla, y dentro de esa tabla va a ir el contenido del formulario. Vamos a ponerle así a grosso modo. Aquí va el contenido de la plantilla. Luego de eso, en la siguiente fila tendríamos que poner el pie de página, es decir, los derechos reservados. Entonces vamos a colocar la última fila y aquí vamos a colocar la directiva td, y lo primero que tenemos que hacer es combinar las celdas. Entonces colspan igual a 2, como queremos que vaya pegado hacia abajo. Value bottom, altura igual a 1, ancho 100%. Vamos a poner el color de fondo, coloquemos este mismo color que está acá arriba. Agreguemos un estilo a la fuente. Podemos copiar el mismo estilo que tenemos acá arriba. Agreguemos un estilo, font style, por ejemplo puede ser italic, y el tamaño
definamos en 14 píxeles. Y ya lo único que nos quedaría luego es la etiqueta, es decir, el mensaje. UI insert. El parámetro se va a llamar autor. Y aquí vamos a escribir derechos reservados cursos en línea. Vamos a verificar los cambios. Ya tenemos el servidor, vamos a correrlo. Clic derecho, Run As, Run on Server. Correcto, veamos en el browser. Correcto, entonces tenemos la imagen. Aquí está el título, CRUD Java con JSF y base de datos. Luego aquí pondremos el formulario, es decir, los campos de texto, los botones, derechos reservados, cursos en línea. Hasta ahí estamos bien. Vamos a continuar editando. Entonces nos quedamos aquí. Esta celda vamos a combinar ancho 100% y colspan 2. Luego aquí en esta tabla irá la plantilla, pero antes de continuar haciendo la tabla vamos a darle unos parámetros. Ancho 100%, vamos a darle un estilo 150 píxeles, pongamos la altura 150, la alineación a la izquierda, parámetro cells padding 0, cells spacing 0, border 0. Dentro de esta tabla vamos a agregar una fila y dentro de esta fila vamos a agregar una celda. A esta celda también vamos a darle un respectivo formato. Alineación, centro, ancho 100%, alineación vertical en el medio y la clase va a ser formulario. El estilo del texto, podemos copiar el estilo que tenemos acá arriba. Y el tamaño del texto, dejémosle en 14 píxeles. Luego este contenido tenemos que ponerlo dentro de la directiva UI insert. Y el name contenido. Vamos a guardar los cambios. Veamos en el browser. Listo, entonces ahí va el contenido. Vamos a plantilla.xhtml. Verifiquemos que todas las directivas se hayan cerrado. Listo. Vamos ahora a editar crud.xhtml. A ver, entonces esta directiva vamos a cortar y vamos a colocar acá abajo. Entonces todo lo que esté aquí en el medio, todo eso va a aparecer como parte del contenido. Entonces ahorita aparece el mensaje bienvenidos porque es lo que tenemos en la plantilla. Vamos a colocar los cuadros de texto y los demás elementos. Son dos columnas porque en la primera columna va a ir la etiqueta y en la segunda columna va a ir el cuadro de texto. Empecemos con la etiqueta.
output label. Vamos a llamarle con el valor id. Esto es lo que se va a mostrar en pantalla, la palabra id. Luego esto va a estar enlazado con la variable que se va a llamar id con minúscula. Luego el campo de texto, la caja de texto, va a estar enlazado con la clase persona controller. Para relacionar los campos del controlador con la página web, tenemos que utilizar la siguiente nomenclatura: numeral, abrimos y cerramos llave. Luego, dentro de la clase persona controller, vamos a abrir un momento la clase para explicar algo. En este momento estamos referenciando a esta clase persona controller. Para poder acceder a un atributo se debe utilizar los getters y setters. En este caso quiero ingresar a la variable persona. Para ello debe haber un método getPersona, que efectivamente sí existe. Luego, como persona es una variable de tipo persona, dentro de esta clase persona también debe haber atributos con get y set. Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente: persona controller punto persona punto id. Luego este campo de texto va a tener un id que va a ser igual a id, entre comillas. Vamos a guardar los cambios, vamos a refrescar y efectivamente ahí tenemos id y el cuadro de texto. De manera similar vamos a hacer lo mismo para todos los campos. La segunda caja de texto, nombre, el id va a ser nombre, persona.nombre y el id también nombre. Luego la tercera caja de texto, apellido, la variable for va a ser apellido, persona.apellido y el id va a ser apellido. De hecho, este id podemos omitirlo, ya que se puede dejar este id en caso de que quisiéramos obtener estos valores por medio de alguna función, por ejemplo de JavaScript, aplicando getElementById. Sin embargo, como vamos a utilizar solamente JSF para las 4 operaciones, podemos omitirlo. Y en realidad lo único que necesitamos son estos tres valores. Luego de apellido, cédula, persona.cédula y finalmente dirección. Guardamos los cambios, vamos a actualizar la página. Veamos, persona no tiene la propiedad dirección. Vamos a la clase persona controller. No tenemos directamente dirección, sin embargo se debería poder acceder a través de esta instancia. Veamos entonces, a través de esta persona debería poder llegar a dirección. Veamos la clase persona. Aquí está el error, es dirección.
Entonces el método es getDirección, retorna dirección, y para setearle la variable es dirección. Listo, guardamos los cambios. Vamos a detener el servidor porque hemos alterado también clases Java. Verifiquemos en el modelo, seguramente también ocurrió un error por el nombre. Correcto. Hemos corregido el nombre que estaba mal escrito. Y ahora vamos a ejecutar nuevamente. Run as, run on server, finalizar. Y listo, como podemos ver, ya nos muestra los cuadros de texto con las etiquetas. Vamos a actualizar en el navegador. Y efectivamente ya tenemos ahí los campos de texto. Luego tenemos que agregar los botones. Vamos al archivo CRUD XHTML y para los botones vamos a ubicarnos debajo del panel grid y el comando es command button. Vamos a agregar la respectiva acción. En este caso la acción se refiere a un método que debe haber en el controlador. Por lo tanto, vamos a llamar a persona controller punto seleccionar todo. El valor, es decir, la etiqueta del botón, va a ser mostrar. Y vamos a darle un estilo de clase para mejorar su aspecto visual. Esta va a ser una clase de Bootstrap, btn SUSES. De manera similar podemos copiar este código para los otros dos botones. En el segundo botón vamos a insertar. Por lo tanto, ponemos el método insertar. En el tercer botón, el método es actualizar. Insertar y actualizar. Y vamos a darle diferentes estilos para diferenciar un botón de otro. Este botón va a ser btn primary y el otro botón btn dark, un botón oscuro. Luego de eso vamos a agregar acá una etiqueta y aquí vamos a desplegar la lista de personas. Para que sea un poco más visible, coloquemos la directiva H2 para que sea un título de segundo nivel. Guardamos los cambios. Veamos, aquí está repetido. Guardamos los cambios. Actualizamos la página. Y listo, ahí tenemos mostrar, insertar y actualizar. Los colores no se están mostrando porque aquí el parámetro no es estilo, sino estilo de clase. Style class. Vamos a corregir el nombre del parámetro. Agregamos los cambios, guardamos. Listo, ahí está. Mostrar, insertar y actualizar. Aquí btn SUSES, falta una C. Listo, guardamos. Correcto. Entonces, cuando
presione en mostrar, debería generarse una tabla con todos los registros de la base de datos. Cuando presione en insertar, podría yo insertar lo que escribe en la parte superior, y cuando ponga en actualizar, cambiar los valores de un registro ya creado anteriormente. Voy a agregar aquí un salto de línea porque está muy apegado a este subtítulo. Luego vamos a diseñar la tabla. En JSF, para diseñar una tabla, se lo hace con HDTable. Luego, esta tabla tiene que provenir de una lista. Entonces, valor igual, y vamos a llamar a la lista de personas. Persona controller punto lista personas. Como esta es una lista, necesitamos una variable para ir recorriendo esta lista. Y vamos a darle un estilo de clase, style class, table strip. Listo. Vamos a ubicar las columnas de la siguiente manera: hcolumn, y dentro de la columna tenemos que agregar la etiqueta de la columna. Por ejemplo, la primera columna tiene una etiqueta llamada ID. Entonces el nombre de la cabecera va a ser ID. ¿Y qué valor va a llenarse en esta columna? Pues de la persona, el ID. Por lo tanto, el output text va a tener un valor que va a ser equivalente a la variable persona punto ID. P.id, ya que en esta variable P se está extrayendo cada persona según la lista, es decir, de manera similar a un bucle for. Aquí, para cerrarlo, podemos simplemente poner un slash, y con eso ya ahorramos código. Entonces, de manera similar, hacemos lo mismo para las demás columnas. Columna para el nombre, para el apellido, para la cédula, para la dirección, y vamos a poner dos columnas adicionales. Las dos últimas columnas van a ser para modificar y para eliminar. Por lo tanto, no van a tener cabecera, pero van a tener un valor modificar y eliminar. Y de hecho necesitamos que sean botones. Entonces, en lugar de output text, van a ser command link.
y volvamos a ejecutarlo. Clic derecho, Run as, Run on Server, finalizar. Verifiquemos el botón mostrar. Veamos la línea 30. A ver, nos dice que persona no tiene el campo dirección. Get dirección, set dirección. Aquí está mal escrito. Una vez más, vamos a ejecutar el programa. Vamos a ejecutarlo en el servidor. Presionamos en mostrar y efectivamente, después de corregir todos los errores, ya tenemos aquí la lista de personas y tenemos modificar y eliminar. Esta cabecera hay que quitarle. Vamos a CRUD.xhtml, quitamos la cabecera y vamos a agregar los respectivos métodos o servicios para modificar y eliminar respectivamente. Empecemos con modificar. Action igual y ponemos numeral persona controller punto obtener persona, y para obtener persona, ¿qué necesitamos? El ID de la variable p, el ID. De manera similar vamos a copiar este método y lo vamos a modificar. En lugar de obtener persona, eliminar. ¿Y qué necesitamos? También el ID. Listo. Con esto ya estaríamos terminando. Vamos a agregar aquí un salto de línea para que esté un poquito separado. Listo, guardamos los cambios. Carguemos esto en otra página. Mostrar. Correcto. A ver, tratemos de ingresar una nueva persona. Nombre: Camila. Apellido: Estrada. Cédula y dirección: Salinas y Santiago. Insertar. Método no encontrado. Dentro de persona controller no existe insertar. Verifiquemos. Insertar. Sí existe insertar. Pero, claro, este insertar no debe tener parámetros. Ni el actualizar tampoco. Porque ya está leyendo. No es necesario poner parámetros porque esta persona de aquí en realidad es a través de esta variable global. Entonces insertar y actualizar no es necesario, ya que las cajas de texto están seteando directamente los parámetros de esta persona. Entonces veamos, seleccionar todo, no tiene parámetros, insertar tampoco, actualizar tampoco. Eliminar sí, porque es específico, y seleccionar uno también, porque es específico. Listo. Lo único que tenemos que hacer en este momento es detener el servidor y volver a correr la aplicación. Obviamente con el servidor run as, run on server, porque es aplicación web.
Vamos a verificar en el browser. Probemos los botones. Mostrar funciona correctamente. Vamos a insertar Camila Estrada, la cédula, dirección Salinas y Santiago, insertar, y efectivamente aquí tenemos el nuevo registro creado. Vamos a modificar. Supongamos que Martín Peralta no vive en Quito Sur, sino en el Valle de los Chillos. Modificar. Ya, el botón modificar no está funcionando. Veamos el código. Obtener persona. Necesito que retorne esta persona en lugar de null, para que esta persona nueva, o más bien dicho, esta persona consultada, sea la persona que tenga los datos para llenar los campos de texto. Y esta lista cambiémosle, en lugar de privado, cambiémosle a estático. Y vamos a detener el servidor y una vez más. Veamos, al presionar en el botón modificar, listo, ya se colocan los datos dentro de la caja de texto. Veamos, en lugar de Quito Sur, pongámosle dirección, sector El Ejido. Cuando yo presione actualizar, este campo debe reemplazar al campo Quito Sur que está aquí y debe refrescar automáticamente. Presionemos en actualizar y listo. Vamos a crear otro registro para ir probando ya finalmente los cambios. Carlos Fuentes, cédula, dirección Avenida El Inca, kilómetro 11, insertar. Bueno, como pueden ver, no hace falta colocar el ID porque se genera automáticamente. Insertar, y ahí lo tenemos. Vamos a probar el botón eliminar. A ver, eliminemos a Mónica Velázquez. Ya, el botón eliminar, ya le vi el error. Está mal escrito. Es eliminar y yo le escribí eliminar. Ya, listo. Solo es un mínimo error de ortografía. Aquí es eliminar. ¿Listo? A ver, vamos a eliminar. Listo. Eliminemos otro. Ángel Torres. Eliminemos otro. John Medina. Vamos a crear otro. Lucía Acosta, cédula, dirección La Alameda, insertar, correcto, y vamos a modificar. Aquí podemos ver que nos falta un número en la cédula, entonces modificar, y digamos que la cédula es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Actualizar. Hay que fijarnos bien en el último registro. Actualizar.
y listo. Entonces, como podemos observar, ya funciona las 4 operaciones del CRUD. Podemos crear, podemos modificar, podemos eliminar. Vamos a verificar los cambios por medio de la base de datos. Solamente vamos a comprobar, vamos a corroborar. Como podemos observar, todos los cambios que hemos hecho se refleja en la base de datos. Es decir, no estamos haciendo cambios únicamente a nivel de vista, sino que estamos conectando la parte del JSF con la aplicación Java, que a su vez está conectando con la base de datos. Entonces, a esto se refería el tema de multicapas. Ya para terminar, vamos a eliminar este registro Martín Peralta y luego vamos a ver el cambio en la base de datos. Veamos, Martín Peralta, eliminar. Ya no existe. Vamos acá a la base de datos. Actualizamos. Y efectivamente, ya no existe el registro de Martín. Entonces, como podemos observar, la aplicación, aunque nos ha costado un poquito de trabajo, ya está 100% funcional. En esta ocasión, creamos la aplicación Java para el gestor de base de datos de SQLite. Pero estos datos en realidad pudieran estar en cualquier otro gestor, en MySQL, en Oracle, en DB2. Va a funcionar de manera similar. Si quieres hacer esta aplicación para otros gestores, lo único que tienes que modificar es la clase conexión acá. Netamente sería en esta parte de acá o en esta partecita de acá. En lugar de utilizar este JDBC, utiliza el JDBC del gestor con el que estés trabajando y listo. Si esta clase funciona bien a nivel de consola con tus datos, ya el resto también va a funcionar correctamente. Listo, entonces con eso estamos terminando la práctica del día de hoy. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, por favor déjame en la caja de comentarios. Si te gustó el video, por favor comparte. Además de eso, considera suscribirte, ya que con tu apoyo nos motivas para generar más contenido para difundir el conocimiento de estos tópicos informáticos. Gracias por ver el video. En cursosonline.ga tienes profesores especializados que te resolverán cualquier inquietud. Yo aprendí mucho de programación, contabilidad y diseño gráfico, y tú también lo puedes hacer. Además de eso, el tiempo no es problema, ya que eliges horarios a tu elección. Los precios son cómodos y lo mejor de todo es que estudias a tu ritmo. Visita hoy mismo cursosonline.ga e inscríbete en el curso que necesites. Luego ya podrás contactarte con el tutor que esté a cargo. ¡Anímate! Y recuerda, amplía tus horizontes.